Entonces vamos a comenzar con la programación del día. Los vuelvo a saludar, muchas gracias por venir, por confiar en nuestro llamado, por interesarse en el tema que hoy vamos a discutir. Yo soy Alejandra Velázquez, hago parte de la Pastoral Social y junto con compañeros y compañeras de otras organizaciones como CEALDES, que están aquí, Centro de Alternativas al Desarrollo, la Asociación Ambiente y Sociedad, el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Tropenbos, y el Grupo de Investigación de Estudios Agrarios y Campesinos, Sumapaz, y el Grupo Saber y Vida de la Universidad Nacional. Queremos darles la bienvenida a este espacio que hemos construido para permitir un diálogo en torno a lo que nos reúne y les damos la atención a ustedes y por eso están acá, que es la dimensión ambiental del campesinado. Nuestro objetivo con este espacio es que podamos dar continuidad a esa agenda que organizaciones campesinas, sociales y académicas han estado empujando, por decirlo de ese modo, desde que hubo el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional. Entonces, esperamos que podamos en este espacio, que va a ser todo el día, reconocer los avances que hay frente a esta dimensión, los retos que se presentan tanto a nivel local, pero también en las instituciones y en escenarios nacionales e internacionales, con la idea de que podamos seguir fortaleciendo esas ideas de incidencia sobre este eje que es fundamental para la protección de la cultura campesina, de sus territorios y por ende de los ecosistemas y de la biodiversidad. Entonces, con esto queremos hacer una bienvenida que nos va a acompañar primero el padre Mauricio Rey, que es el director de la Pastoral Social y Caritas Colombiana y también el Grupo Saber y Vida. Entonces, padre y después Gloria. Muy buenos días. Desde el Secretariado de Pastoral Social Caritas Colombiana saludamos con gran alegría este encuentro que para nosotros significa la posibilidad de reunirnos para dialogar. Y en torno al diálogo, que siempre es el principio de toda relación, poder mirar este contexto que es supremamente importante. El magisterio pontificio del Papa Francisco que hemos heredado y que los últimos 13 años de manera puntual, pero desde el 2015 con Laudato Si, ha marcado para nosotros el volver nuestra mirada sobre la casa común. Nacieron también en el 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, una mirada desde la Iglesia y desde la ocupación y no preocupación, no solo de la crisis social, también la crisis ambiental, que el Papa Francisco llamó crisis socioambiental. Para nosotros, como Iglesia, es supremamente importante tener estos espacios y en esta dimensión ambiental, obviamente, comprender las necesidades propias del campesinado en Colombia. Somos un país verde, un país hermoso, y cada vez que recorremos nuestros territorios evidenciamos esta gran realidad. La riqueza de nuestra tierra, de nuestra fauna y flora, es un principio hermoso que aún no hemos sabido valorar plenamente, pero que estamos en el ejercicio y la dinámica de asumir, valorar y proyectar. Por eso es importante estos espacios y damos gracias a quien labra la tierra. Nosotros recibimos de quienes han puesto sus manos en la tierra y esa es una bendición porque es la fructificación, es el llamamiento original y originante que el autor sagrado logró comprender. Adamá, Adán, tierra fértil. No es un hombre, es una vocación. Por eso esa vocación la comprendemos y todos y cada uno de nosotros valoramos este ejercicio. Damos gracias por este espacio de quienes participan, a quienes presencial y virtualmente se hacen presentes en esta posibilidad y valoramos el momento de estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, ahora el grupo. Buenos días para todos, bienvenidos a este territorio Universidad Nacional de Colombia. Estamos en un espacio de 126 hectáreas, tenemos 17 edificios patrimoniales dentro de la universidad,
Lo llamamos campus universitario y así que al igual que este campus universitario tenemos 9 sedes en zonas de frontera, tenemos sedes en zonas andinas, entonces es importante para la universidad siempre la defensa del territorio. Para nosotros como Grupo Saber y Vida es un honor tenerlos acá. Nosotros venimos en la Universidad Nacional trabajando una ecuación que es memoria más territorio es igual a identidad. Y sentimos que tenemos que recuperar no solamente la memoria de nosotros como ciudadanos, sino las memorias de los territorios. Los territorios tienen unas identidades que los nutren, que los llenan de símbolos y que los llenan de significados. Y son ustedes quienes están en el territorio los que lo han recreado con esos signos y esos significados culturales que tiene cada uno del territorio. Lo que nosotros queremos es que volvamos a retomar para las juventudes esos significados del territorio, que vuelva otra vez el territorio a convocarnos, que nos convoque el río, que nos convoque la montaña, que nos convoque todos esos escenarios bellos que tiene el territorio y no ver el territorio como se nos ha dicho que es el medio ambiente, porque el otro medio lo tenemos nosotros. Y el medio que tenemos es el cuerpo, nosotros primero como un territorio sagrado, y si nosotros entendemos que este territorio es el primero que fue otorgado para luego conectarnos con otro territorio que es el territorio cuerpo vivo, un cuerpo que nosotros tocamos en la labranza, en la cotidianidad. Vemos cómo el milagro de la vida se manifiesta cuando yo pongo una semilla y de esa semilla brota una planta y de esa planta sale un alimento. Entonces nada de eso es posible si no están las manos que lo tocan, el cuerpo que los hará, el espíritu que se pone en eso, y ese espíritu es el que traen ustedes acá y es el que nosotros queremos recibir y convocar para que estemos juntos. Tenemos desde el año 2018 un espacio bello en la universidad en donde quisimos decirle a la universidad que ya no vaya al territorio, que el territorio viene acá, para que el territorio se dé cuenta cómo, la universidad se dé cuenta cómo se vive en el territorio. Y en ese espacio tenemos el aula viva. Ahora vamos a ir a disfrutar del aula viva. Allá tenemos el fuego encendido, en este momento estamos prendiendo el fogón para hacer el alimento, para hacer todo lo que vamos a compartir este día. Entonces vamos a estar con cocina de leña, vamos a estar con alimentos producidos por nosotros mismos, vamos a tener una placita. Y ahora en los intermedios, al mediodía vamos a estar cercanos al aula y en la tarde vamos a estar juntos en varias actividades. Entonces, agradecerles a todos por estar acá e invitarlos a todos a que se abracen por ese gran papel que cumplen en cada uno de los territorios, por favor. Un abrazo para cada uno, abrazámonos y reconozcámonos ese lugar de donde venimos. Muchas gracias, somos el Grupo Saber y Vida, me acompaña Marinela Mira, ella es sabedora del pueblo Pijao, cómo se presentó, y también quiero presentar corto a Camilo para que les cuente quién es y cómo hace parte de este proceso. Muy buenos días. Suminllano, diría en lengua cancuama. Yo soy indígena cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta y estudiante de Ingeniería Agronómica aquí en la Universidad Nacional. Vengo acompañando el proceso porque no ha sido una manera de encontrarme con ese territorio. Creo que si un campesino, si un indígena, afro, una persona de la zona rural sale a una ciudad, siempre le va a hacer falta el campo, siempre lo va a extrañar. Y pues aquí he encontrado ese territorio, ¿sí? En este espacio que más adelante vamos a poder conocer, como es el aula viva. Pues darle las gracias y la bienvenida a todos por haber llegado. Y pues esperemos de que pues, se lleve de mejor manera este evento. Bueno, muchas gracias. Perdón. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar continuidad a la agenda del día. No sé si todos revisaron la agenda, pero la voy a socializar para que todos estemos a tono y sepamos en qué espacio estamos participando. Vamos a comenzar con un conversatorio sobre la lucha campesina y el reconocimiento de la dimensión ambiental. Después vamos a tener un panel en el que vamos a hablar de la dimensión ambiental
y cómo se ve esto en los escenarios internacionales. Después vamos a tener un diálogo sobre el trazador presupuestal campesino y nos vamos a almorzar. Después del almuerzo vamos a tener unas mesas de trabajo que van a ser acá, y en esas mesas de trabajo, que la mayoría ya se inscribió, hay unos temas, ¿no? Entonces la idea es trabajar sobre esos temas, y el cierre, la socialización de lo que hablemos en las mesas, la vamos a hacer en el aula viva, que es donde les decía Gloria, tiene el espacio la universidad. Ahí vamos a hacer el cierre, digamos, de esta parte más de construcción, sí, podríamos decir una construcción más teórica, práctica de lo que es la dimensión ambiental del campesinado, y el grupo Saber y Vida va a ser una actividad especial de cierre como para que nos vayamos todos hermanados y hermanadas y nos podamos volver a encontrar en el camino. Entonces, la agenda se ha corrido un poquito, entonces vamos a cortar un poquito el tiempo, lastimosamente, de algunas actividades, pero pues no creo que sea tan grave. Y así, siguiendo con la programación que teníamos, vamos a seguir con el conversatorio sobre la lucha de la campesinada o del campesinado para lograr que la dimensión ambiental fuese reconocida dentro de la modificación del artículo 64 de la Constitución. Este espacio va a estar moderado por Nicolás Celi Muñoz, quien es sociólogo y politólogo, magíster en estudios políticos y es investigador de la línea de desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. Así que le cedo la palabra a Nicolás para que pueda presentar a las personas que van a participar en el conversatorio y podamos iniciar. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, para iniciar con el panel, quisiera poder invitar a los compañeros y compañeras que van a participar de este panel. Si de pronto me pueden acompañar aquí en la mesa frontal el compañero Eliezer Morales de la CID. Si también me puede acompañar la compañera Estefanía Chica de AMCOP, el compañero Alfredo Díaz de Sintrapaz, no sé si de pronto ya llegó, puede levantar la mano, y la compañera Livia Villalba también de Sintrapaz. Si también se puede acercar aquí, pueden tomar aquí asiento, va a ser pues una conversación. Bueno, ya que nos estamos acomodando, yo voy presentando a nuestros panelistas del día de hoy. Estamos con Livia Villalba, que es del Sindicato Agrario de Sumapaz, de profesión administradora pública, e igualmente hace parte del proceso del Consejo Local de Mujeres de Sumapaz. Estamos con la compañera Estefanía Chicarroa, de la Asociación Municipal de Colonos del Pato. Ella es ingeniera agrícola, coordinadora de la Comisión Ambiental de AMCOP, secretaria general de la Red de Viverismo Comunitario de la Amazonía. Y al otro extremo de la mesa nos acompaña el compañero Eliezer Morales, de la Asociación Campesina de INSA Tierra Adentro, ACID. Bueno, Eliezer es campesino, ha acompañado la lucha campesina por varios años, ¿sí? Desde la CID y en diferentes espacios. La idea es que hoy podamos tener una conversación, como ya lo presentaba antes Alejandra, alrededor de la lucha del campesinado por el reconocimiento de la dimensión ambiental. Voy a tratar de ser breve en la introducción para que podamos escuchar sobre todo la palabra de los y las compañeras. A manera de introducción, pues sabemos que hubo un hecho político y jurídico significativo hace casi un año, que fue el acto legislativo 01 del 2023, que le reconoció al campesinado una serie y un conjunto de derechos, entre esos un reconocimiento de una dimensión ambiental. Por supuesto, también sabemos que esa relación del campesinado con la naturaleza no nace con el
Acto Legislativo 01 del 2023. En todo caso, si hay un reconocimiento político a esa lucha, que es justamente sobre lo que queremos conversar el día de hoy. Por una parte, presupone explícitamente la existencia de unos derechos que tiene el campesinado, unos derechos ambientales. Siempre va a estar ese hilo conductor de cuáles son esos derechos ambientales que tiene el campesinado y de manera relacionada o asociada cuáles son esos mecanismos que tiene el campesinado para proteger esos derechos ambientales que tiene. Entonces yo les propongo a los panelistas que tengamos esta conversación como en 3 momentos. Un primer momento sobre cómo llegamos acá, digamos cómo fue desde el proceso organizativo que cada uno y cada una representa aquí, cómo fue ese trasegar, ese camino hacia el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, principalmente en lo que refiere a esa dimensión ambiental. Un segundo momento en el que podamos hacer un balance de a casi un año de ese reconocimiento ambiental, de la dimensión ambiental del campesinado, cómo hace cada uno y cada una un balance desde su región, desde su proceso organizativo, lo que ha significado, lo que ha implicado ese reconocimiento de la dimensión ambiental. Y un tercer momento en el que podamos recoger algunos elementos comunes o de pronto si hay discusiones para una agenda ambiental del campesinado, ¿sí? Pues les voy a pedir también que por los temas de agenda que ya vimos que podamos ser muy breves con cada una de las preguntas. Entonces, para ya iniciar, quisiera comenzar aquí a mi lado izquierdo con Livia, correctamente. Si nos puedes contar, bueno, desde el proceso de Sumapaz, ¿cómo fue ese trasegar y ese camino hacia esa lucha de reconocimiento ambiental del campesinado? Bueno, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Livia Villalba Ramírez, hago parte del Sindicato Agrario de Trabajadores Agrícolas de la localidad de Sumapaz. Entonces, un gusto estar acá y un gusto haber podido aceptar esta invitación. Bueno, ¿cómo llegamos? ¿Cómo hemos sido reconocidos? Sumapaz tiene una historia larga de inicios de este siglo. Colonizamos este territorio, colonizamos la región del Sumapaz, la localidad de Sumapaz. Producto de ello luchamos nuestros campesinos allá, habitantes de este territorio de inicios de siglo, lucharon contra el latifundio, contra la gran propiedad de la tierra y continuamos aún luchando por la titulación y la pertenencia de este territorio. Esto nos ha llevado a muchas épocas de violencia, de las cuales hemos, por así decirlo, sobrevivido en un territorio difícil, un territorio de páramo totalmente, en lo que se conoce allí como el páramo más grande del mundo. En Sumapaz se funda el Sindicato Agrario en el 60, producto de esta lucha por la tierra y por la reivindicación de todos los derechos del campesinado. Allí se da esta constitución de esta organización en medio de un conflicto armado y unos procesos de paz que se venían gestando por allá en el 53 y que dieron razón a muchos compromisos entre Estado y campesinado en estos territorios, pero que muchos de estos no fueron cumplidos o fueron traicionados o se agudizó mucho más los procesos de violencia, sobre todo por tema de tierra. Aún continuamos, aún se continúa, digamos, en esta lucha. Allí en la localidad de Sumapaz, si sabemos, es región que abarca varios municipios del departamento de Cundinamarca. La localidad de Sumapaz también está constituida a partir del 86 como una localidad del distrito capital.
Esta localidad se constituye allí con una base muy fuerte de organizaciones sociales y de campesinos y campesinas que, digamos, trabajan mucho por el tema del acceso a muchos de los derechos que le habían sido negados durante décadas, entre ellos la salud, la educación, lo que les decía, el derecho a la tierra, entre otros. Pero también, paralelamente a esta lucha agraria que se da en el territorio de Sumapaz, viene mucho el tema de esa situación de esa toma de decisiones que da por parte del Estado con unas determinantes ambientales que lo que hacen es limitar ferozmente el vivir del campesinado en un territorio como este. Entonces, en el 77, sin consulta previa, sin consulta alguna, se declara parque natural a gran parte del páramo de Sumapaz, y con ello viene un poco el tema de que muchos de los campesinos y campesinas quedan dentro de esta figura de parques naturales. Digamos que más allá o en el tiempo reciente vienen otro tipo de determinantes ambientales que son los que declarados por la CAR, por la Corporación Autónoma Regional, y viene allí, digamos, otra serie de restricciones que hacen que el campesinado tenga mucho más problemas. Y sumado a ello, como somos parte del Distrito Capital, tenemos un plan de ordenamiento territorial que también tiene unas determinantes ambientales y que también limitan mucho más al campesinado. En este momento eran zonas paisajísticas, creo que se llaman ahora, que al igual que la figura de Parque Nacional o otras figuras de determinantes ambientales, limitan mucho, digamos, la producción agraria, el acceso. Entonces, por allá en los 80 el campesinado luchaba por el acceso a esos derechos, educación, salud, vivienda, tierras. Se dieron en su momento gradualmente, pero ahorita las determinantes ambientales lo que hacen es volver a restringir el acceso a esos derechos. Entonces, hoy en día en Sumapaz no se puede hablar del tema de la producción agraria, sino tiene que ser de bajo impacto, o sea, nos limitan a ciertas situaciones que no dejan que el campesinado esté, digamos, en este territorio de manera tranquila. A partir de la nueva propuesta de limitación del páramo Cruz Verde Sumapaz, también nuevamente nos damos las mismas discusiones y los mismos problemas que nos llevan, digamos, a estas discusiones, y que para nosotros ese logro en ese reconocimiento que se hace desde el acto legislativo 01 del 2023 es un descanso, pero que continúa la lucha por estos derechos y este acceso a la tierra. Muchas gracias, Livia. Pasamos con Estefanía de AMCOP. Cuéntanos un poco desde la experiencia que han tenido en la zona de reserva campesina de Pato Valsillas. ¿Cómo fue ese proceso que tuvieron que surtir justamente hasta ese punto del reconocimiento ambiental del campesinado? Bueno, muy buenos días para todos y todas. Bueno, contarles para quienes no saben dónde estamos ubicados, la zona de reserva campesina Cuenca del Río Pato y Valle de Valsillas está ubicada en el departamento del Caquetá, específicamente en el municipio de San Vicente del Caguán. Estamos en el piedemonte andino amazónico, una zona que tiene una ubicación estratégica para todo el tema ambiental, y colindamos con varias áreas protegidas. Dentro de esas el Parque Nacional Natural Cordillera Los Picachos, el Parque Regional Miraflores Picachos, la Reserva Forestal de la Amazonía y la Reserva Siberia Ceibas. Entonces estamos rodeados de puras áreas protegidas, y digamos que eso ha generado diversos conflictos también en el territorio, porque tenemos una lucha muy similar y creo que somos hermanos de lucha con los compañeros de Sumapaz. La zona de reserva campesina inició su proceso de colonización en los años 1964, y digamos que la zona
arrancó con un proceso extractivista donde digamos que los primeros caminos se sentaron para la extracción de la quina y la extracción de maderas finas y digamos que en esa época se empezaron a consolidar las primeras juntas de acción comunal y se organizó una comisión de juntas. Somos la primera zona de reserva campesina de hecho en Colombia y digamos que esa es como la primera gran lucha que tuvimos que sortear. La consolidación de esta figura, que es una figura que garantiza la distribución equitativa de la tierra para el campesinado, busca promover la soberanía alimentaria y además de eso busca un equilibrio entre la producción agrícola y la sostenibilidad ambiental. Desde la constitución de la zona de reserva campesina en 1997 se crea la Asociación Municipal de Colonos del Pato, que nace con un objetivo clave que es velar y garantizar el buen vivir de los habitantes de la zona de reserva campesina, pero también velar por la paz ambiental. Entonces digamos que desde que nace la organización, desde que ANCOB se da la constitución de zona de reserva campesina, el campesinado empieza a tener una transformación en la concepción ambiental. Eso no podemos decir que fue iniciativa propia, hay que reconocerlo. Esto tuvo inicialmente digamos unas presiones por los grupos armados. Los grupos armados en su época, como el bosque era su refugio, pues digamos que habían ciertas restricciones para el tema de la tala y la explotación. También digamos que en esa época ellos regulaban mucho el tema de caza y eso también ayudó a generar una conciencia ambiental dentro de los habitantes de la zona de reserva campesina. El campesino empezó a entender esa simbiosis que hay entre la naturaleza y su forma de vida y de esa forma es que en el 2004 creamos de manera comunitaria y participativa el primer manual de normas de convivencia campesina, que es como el manual que tiene unas dimensiones ambientales, sociales, políticas, que regulan nuestro comportamiento en territorio. Entonces, a partir de eso, digamos que empezaron, el manual inicial, digamos que generaba como en temas ambientales una protección a la biodiversidad y una conservación a los bosques en zonas estratégicas, como fuentes hídricas, y eso es lo que en este momento le ha permitido al territorio gozar con un alrededor de 62% del área total de la zona de reserva campesina del Pato. Actualmente se encuentra en bosque nativo, o sea, bosque que no ha sido intervenido. Adicional a eso, pues digamos que se ha venido, digamos, trabajando mucho en políticas internas que van de la mano de la protección del medio ambiente. Me distrae. Bueno, políticas y bueno, también hay otra cosa clave que digamos que no hemos querido dejar de lado y es que por lo menos desde ANCOB la dimensión ambiental no ha sido concebida como algo aislado, sino que se ha querido articular tanto a la dimensión social como a la dimensión política y a la dimensión económica, porque consideramos que hay como todo una correlación entre estas dimensiones y también consideramos importante reconocer la participación de las mujeres y los niños en la construcción de esta dimensión ambiental que hay en este momento en territorio. Actualmente en el territorio contamos con el 48% de los habitantes son mujeres y esas mujeres representan una capacidad de cuidado importante, no solamente en la economía del cuidado familiar, sino en el cuidado ambiental. La zona de reserva campesina actualmente está vinculada a un proceso de monitoreo comunitario participativo y también está vinculada a un proceso de restauración con la red de viverismo comunitario. Contamos con un vivero comunitario participativo que actualmente se encuentra adelantando estrategias de restauración al interior del territorio y mejorando procesos de conectividad. Estamos en este momento en la construcción de un corredor biológico que conecte los dos parques para reducir conflictos y presiones de felinos y tener conflictos con especies de bosque.
No sé si se me queda algo, pero creo que ya tiempo. Muchas gracias, Estefanía. Ay, sí se me quedaba algo importante, perdón, porque no puedo dejar de decirlo, y es que nuestra agenda ambiental, digamos que con CEALDES nosotros creo que arrancamos nuestra primera agenda ambiental por allá, por los 2017, que fue una agenda ambiental de San Vicente del Caguán, donde participamos no solamente comunidades campesinas, sino comunidades indígenas, y también participaron firmantes del Acuerdo de Paz. Entonces, digamos que ahí se hizo como un primer acercamiento con esas áreas de interés, y se evaluaron como unos conflictos claves que se deberían tener en cuenta sobre esas áreas de interés. A partir de eso, digamos que siempre nosotros hemos tenido como agenda ambiental nuestro plan de desarrollo. Nuestro plan de desarrollo tiene una dimensión ambiental bastante amplia, y actualmente estamos promoviendo la agenda ambiental que es basada en nuestro plan de desarrollo 2022-2032, y el pasado 10 y 11 de abril hicimos una articulación entre institucionalidad y academia, precisamente para unificar criterios de lo que se considera como dimensión ambiental, visto desde la academia, desde la institucionalidad, y para que también entiendan nuestros conceptos. Entonces, ahora sí. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Eliezer, la misma pregunta. Desde la CID, ¿cómo fue ese proceso que derivó en ese reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, y particularmente en esa dimensión ambiental del campesinado? Bueno, buenos días para todas y todos. Mi nombre es Eliezer Morales, vengo del suroccidente colombiano. Varios aquí pues ya nos hemos visto y de vieja data, entonces creo que es la continuidad, algunos dirán la terquedad, pero creo que así son las luchas del ser humano, más cuando creemos que la razón nos acompaña, ¿no? Y creo que así nos ha tocado a la campesinada colombiana, es decir, nadar contra la corriente, más en un país donde su dirigencia, con esa mentalidad hacendosa, monárquica, prácticamente quiere condenar, o nos ha condenado a un sector de la población que decidimos permanecer en la ruralidad y bajo la cultura campesina, permanecer en parte de este territorio. Entonces, pues ahí seguimos insistiendo. Algunos tienen digamos, ciertas organizaciones por sus condiciones geográficas y políticas hacen énfasis en alguna de las dimensiones que el Acto Legislativo 01 de 2003 nos reconoció, pero que pues al final es una lucha conjunta de millones de colombianos que exigimos ese reconocimiento de derechos, ese reconocimiento como sujetos políticos. Y creo que la dimensión ambiental, pues, digamos, entender un poco que, pues, la dimensión, ¿no? ¿Qué es la dimensión? Es básicamente como esa magnitud, algo que podamos medir, ¿ya? En un momento, en un espacio. Y yo creo que cuando hablamos de las dimensiones, en el artículo 64 es precisamente sacar esa definición del campesinado centrada únicamente en esa magnitud o en esa dimensión productiva que históricamente se ha querido encasillar al campesinado. Es decir, campesinado siempre se le analiza desde su dimensión productiva. Por eso se habla del trabajador agrario. Y es una visión de pronto hasta muy clásica y que desde las diferentes ideologías se ha querido encasillar al campesinado. Y creo que es un error, porque al final pues toda nuestra vida ha sido una lucha por que se nos reconozca la ciudadanía, entendida en su contexto integral.
Y eso es lo que pretendemos, es decir, no solamente ser objetos de la política pública, objetos, digamos, de las políticas que determina en cada país el Estado como tal, especialmente los poderes públicos, sino que realmente pues es una tarea que nosotros pues venimos dando, y en este caso en la dimensión ambiental. Y por eso es que debemos analizarla bajo la historia de las luchas del campesinado. ¿Y por qué tiene que ver esto? Y especialmente con las otras dimensiones, es decir, para analizar la dimensión ambiental, aunque tenemos que hacer un recorrido histórico para refrendar eso, porque a veces como que es que no la creemos, ¿no? ¿Cómo así que los campesinos son sujetos protectores? O sea, ¿a qué se refiere ese sujeto protector ambiental? Cuando hay un sector de la sociedad, incluso de los medioambientalistas, que nos están diciendo, no, ustedes son los depredadores y hay que sacarlos. Entonces, nos toca hacer un doble esfuerzo, porque se está generando en la conciencia del resto de la ciudadanía, de los citadinos y de otros, que el campesino es el depredador, ¿ya? Y en buena hora, por ejemplo, al movimiento étnico, especialmente indígena, se le reconoce que ellos sí protegen. Y es es una justificación, es un acumulado histórico también para que les hayan reconocido esa dimensión ambiental al movimiento étnico. Pero al campesinado, porque se le ha relacionado con su dimensión únicamente productiva, entonces lo productivo parece que se opusiera a lo ambiental. Entonces, como que no pueden ir de la mano, sino o producimos o conservamos. Y entonces yo creo que por eso es que aquí lo que están contando las compañeras es tratando de decirles a ustedes, de convencerlos de que sí hay una dimensión ambiental del campesinado. Y entonces habrá algunos sectores, inclusive de la academia, que dice, eso es mentiras. Eso no es verdad. Entonces, yo creo que aquí hay estudiosos, gente que está intentando argumentar de manera lógica por qué si hay una dimensión ambiental campesina y cómo puede convivir la producción campesina y la conservación ambiental. Entonces, yo creo que eso es muy importante, porque pues yo le puedo contar un poco que seguramente en las mesas y todo eso lo que hace la CIT, pero al final pues serían miles de historias de lucha por la conservación ambiental del campesinado. Pues es una historia muy larga que ha costado muertes, no solamente en Colombia, en otros países, en Brasil, muchos hasta artistas, cantantes le cantan a Chico Huarte y a un poco de gente que intentó defender la permanencia en el territorio y defender sus recursos. Especialmente aquí en Colombia tenemos un problema grave con la minería. Es decir, todas estas luchas que los campesinos están dando para que se respete su territorio y su vocación y su cultura, que es la producción campesina, frente a la minería, donde llegan ejércitos privados a imponer su ley con audiencia de a veces hasta del mismo gobierno en su momento. Todavía hay, no creamos que porque llegó el gobierno de Petro, entonces ahora es todo, no, eso, el cáncer está adentro, tranquilos que eso faltará mucho para curarlo. Entonces, básicamente es decirles pues que en cada rincón del país donde hay conciencia y organización campesina, existe un trabajo de conservación ambiental, de defensa del territorio. Y no es porque una cosa romántica, no, tan lindos los pájaros, tan lindos, solamente eso, porque a veces podemos idealizarlo, que no está mal, pero si nos quedamos en eso, pues creo que hay una lectura errada. Es decir, sin conservación ambiental no hay campesinado. No puede haber campesinado, porque sencillamente
las realidades agroecológicas, agrológicas, pues harán que si no cuidamos los recursos ambientales, pues no habrá economía campesina, no habrá vida campesina. Entonces, no es un capricho, es un deber ser de la conservación ambiental. Para el mismo campesinado, no solamente pues para pensar en que es una obligación que nos está colocando Europa, porque al final como que esto se va poniendo, es como de moda, y uno dice, ¿desde cuándo acá? ¿Ya? O es la agenda nos la pone Europa o quién, y ellos siguen contaminando. Yo creo que la COP16 fue un claro ejemplo, ¿no? Nos dijeron, bueno, van a hablar ustedes de esto, pero al final, en el fondo, en los acuerdos hubo compromisos para cambiar los procedimientos, las tecnologías de los que verdaderamente están contaminando. Pues yo creo que no. Fue una cosa como de paliativos, y veamos a ver qué les podemos dar a los países que tienen recursos naturales y que aún tienen la Amazonía, pero no hubo un cambio trascendental en las prácticas y usos de los recursos, de nuestra cultura. Entonces, cuando uno compra un celular y viene en cuanto paquete y es hecha la basura y hecha y todo eso, pues seguiremos ahí en lo mismo. Nos toca es cambiar y hacer el cambio mucho más profundo en ello. Y ahí los campesinos pues estaremos en esa lucha, seguiremos en esa lucha. Muchas gracias, Eliezer. Para este segundo momento de la conversación les propongo lo siguiente, es hacer un balance de qué ha pasado de hace casi un año que fue reconocido este acto legislativo, ese reconocimiento de la dimensión ambiental que ha significado para el campesinado, cómo lo han visto, qué implicaciones ha tenido, ya sean retos, oportunidades, nuevas acciones que hayan podido ser generadas o emanadas del reconocimiento de esta dimensión ambiental. La idea es hacer como ese balance. Si les parece, podemos continuar con Eliezer, que nos haga como a su juicio, cuál ha sido ese balance. Y de pronto también las compañeras, tanto Estefanía como Livia, si creen que dentro del balance que hace Eliezer se recogen en alguna medida, o si hay algo nuevo que crean que puedan aportar a ese balance. Entonces, le vuelvo a dar la palabra a Eliezer. Bueno, listo, pues digamos como viendo un poco en los últimos años, especialmente el acto legislativo 01, pues muchos de aquí conocen y hicieron parte, aportaron tanto de las organizaciones campesinas como de la academia, de algunas ONGs y lógicamente de algunos congresistas y de el mismo gobierno. Es decir, creo que fue la conjugación de varias fuerzas que hicieron que el acto legislativo se aprobara. Claro, eso es un camino, eso no fue que nació con Petro, para que también lo tengamos claro, ¿no? Por eso aquí están contando la historia de esas luchas, que así sean gobernanzas locales, pues son el acumulado y la sumatoria que lleva a que en un proyecto de nación-estado se termine reconociendo la dimensión ambiental, que además, pues en los debates previos que se llevaron, en el cual la CID también tuvo mucho que ver, y fue en ese ejercicio que nos pone la Constitución del 91, ¿no? De las políticas diferenciales, que es el gran reto y que ahora también estamos como un poco como enredados sobre el universalismo y el tribalismo y todo eso que hablan del woke y no sé qué, los académicos. Entonces, pero es necesario, es decir, después de ¿cuántos años llevamos? Ya 30 y algo años de Constitución, pues también hacer una evaluación sobre la política de reconocimiento y la política universal, redistribución, reconocimiento, todo eso que hemos hablado en varios espacios. Y es que
digamos, más o menos del 2000 hacia acá, el campesinado empezó también a reflexionar sobre la necesidad de ese reconocimiento del sujeto político. ¿Para qué? Pues para no dejar que sean desde afuera los que piensen y que digan al campesino le favoreces esto. Claro, seguramente también es importante, y no estoy diciendo que no juegue un papel protagónico la academia, el investigador, pero a veces cuando no hay ese relacionamiento y ese continuo diálogo entre lo que está haciendo la gente, el campesinado y la academia, a veces pues esa mirada desde ese panóptico se puede uno ahí perder porque no está viviendo allá la realidad. Entonces, en ese ejercicio de caracterizar, porque eso más o menos parte de la década pasada, sobre caracterizar el campesinado. O sea, hace 10 años el gobierno no tenía ninguna intencionalidad de reconocer al campesinado, de caracterizarlo y de construir política pública. Eso fue una lucha de nosotros, ¿ya? Que a través de la movilización y después del litigio, ¿no? Que creo que fue lo que nosotros como organización, como ACID, intentamos hacer, es decir, entender que el poder público pues no es uno solo, ¿no? Sino está el judicial, el legislativo. Con el legislativo lo intentaron algunos congresistas de presentar un acto legislativo y pues eso se iba a hundir porque eran minorías. Pero desde el Poder Judicial lo que intentamos fue hacer ejercicios de demandas, que ahí fue donde contamos con la ayuda de algunas organizaciones no gubernamentales como de justicia, que nos ayudó a construir, pero eso antes lo habíamos hecho, por ejemplo en el caso de la CID lo hizo antes, sino que paradójicamente cuando le dijimos que nos contara a los campesinos, el juez dijo es que ustedes no son indígenas, y dijimos es que nosotros no estamos pidiendo que nos reconozca como indígenas. ¿Ya? O sea, miren cuando hay ignorancia en el juez, pues es la desconexión que estoy comentando anteriormente. Entonces, incluso cuando se hizo ejercicio con el ICANN, la dimensión ambiental no se abordó. Tal vez de pronto ahora cuando hable el profesor Duarte nos dirá si estaba inmersa ahí en la dimensión territorial, pero al final en esos debates que damos allá en las organizaciones, yo hablo pues de mi ombligo porque pues no estoy diciendo que en los otros no se haya dado, pero en el suroccidente hablábamos de eso, ¿no? Pues hay que colocar la dimensión ambiental, porque se hablaba de 4 dimensiones, y dijimos no, la ambiental tiene que estar ahí, pero así con nombre propio. Seguramente uno dice la dimensión territorial, ahí está lo ambiental, pero pues así funciona el Estado, dijimos que se incluya la dimensión ambiental. E insistimos, y cuando se hizo el acto legislativo fuimos uno de los que dijimos ahí tiene que estar. Igualmente cuando hablamos de la participación reforzada, por ejemplo en la redacción no estaba solamente participación y no participación reforzada, que es un concepto mucho más fuerte al momento de exigirlo. Entonces creo que también una cosa anecdótica fue desde el Ministerio de Agricultura nos dijeron es que ya el artículo ya está concertado con el Senado, y si ustedes empiezan a meter otras cosas, pues eso se nos cae. Y les dijimos no, pues vamos a hacerlo, y creo que fue un acto de rebeldía también del movimiento campesino, que incluso por eso fuimos a hacer un mercado campesino esa vez ahí en el Congreso, como ahí sí tocándole las fibras románticas a los congresistas, y le vea, aquí esto es lo que producimos. Creo que funcionó en gran medida. Claro, hubo que negociar ahí unas cosas con la derecha, que uno dice en un artículo tan serio, un artículo constitucional, que unas cosas ahí como unos remiendos, uno diría, que son feos. Alguien que sepa mucho de arquitectura legislativa dirá, uy, ese artículo está como chambón, más o menos, redactado chambonamente. Pero bueno, al final, para nosotros lo que importaba era que quedara ahí y ya son ejercicios más de exigibilidad. Entonces, yo sí creo que ahorita los retos que nos quedan es hacer entender a la institucionalidad y a ese otro sector de
de la sociedad que no quiere reconocer que el campesinado tiene una dimensión ambiental. O sea, hay un sector muy fuerte que está diciendo no, hay que sacar a los campesinos, no hay otra manera. Y entonces el campesino no va a salir, o sea, no va a salir, porque al final nosotros estamos en un sándwich. O sea, hacia arriba, todas estas figuras de ordenamiento territorial ambiental, ley segunda, parques, etcétera. Bueno, los que vienen en el plan, pues digamos, en la selva adentro también un poco de figuras. Y en las tierras buenas, que también yo creo que también que también las hizo el campesinado, pues ya están en el latifundio. Entonces, ¿qué nos encontramos ahorita con la reforma agraria que está planteando? A nosotros, por ejemplo, nos están cayendo la mayoría de predios que ofertamos para que las comprara la ANT porque están en ley segunda, tipo A. Y entonces nos dicen, no les podemos comprar eso porque esto es para provisión pues agropecuaria, lo que ustedes quieran en estas tierras, y esto tiene una vocación ambiental. Entonces ahí nos están sacando, que también lo explicarán ahora, que eso es una interpretación errada que tiene el gobierno, pero lo está haciendo. Entonces nos mandan a hablar con Minambiente, y Minambiente pues creo que por ahí no va a ceder mucho. Entonces, reforma agraria sin reconocer la dimensión ambiental campesina va a ser muy difícil. Es decir, esa falsa dicotomía que están planteando entre conservación y producción campesina tiene que acabarse. Y esa es una de las tareas del acto legislativo que se aprobó, porque si no, entonces no va a haber posibilidad de producción campesina, que no es que la producción campesina, es que a veces como confundimos producción campesina con producción agroindustrial. Y abajo, como le digo, en muchas partes del país, los latifundistas que están, para que lo sepan, bueno, lo sepan, ustedes lo saben, hay una alianza con el narcotráfico, porque dicen, si negociamos así, con billete sobre billete, y pues nosotros no tenemos eso, entonces con el gobierno dicen no. Entonces eso pasa en muchas zonas donde hemos ido a tratar de que oferten a la ANT y nos dicen, no, es que nosotros no vamos a vender, no, o traiga el billete uno encima del otro y la vendemos. Entonces eso, y para arriba los que quieren vender pues no dejan, porque la ley segunda, parques, todo eso no lo permite. Entonces creo que es una tarea cambiar esa matriz, esa normatividad, porque al final pues creo que la ley segunda, el espíritu de la ley segunda era otra, no era de pronto la interpretación que le están dando también en la ANT. Eso será un ejercicio. Y yo creo que también, pues, tampoco es idealizar que el campesino per se es protector ambiental. Yo creo que eso también, pongámonos en el sitio que es y verá que nos vamos entendiendo. Volvemos al tema de, tenemos que conservar, porque si no conservamos, desaparecemos. Entonces es un gana-gana que tenemos que hacer. Eso es importante que lo entendamos y no idealizar, es que sí, es que a claro, nos gustan los barritos, es hermoso, de verdad, pero al final lo que queremos es un mejor vivir, un bienestar. Y si nosotros, nuestras cosechas nos dan bien, si nuestro ganado no se enferma, todo eso, pues bien, sin tener que depender de estos paquetes verdes que a veces son muy agresivos. Entonces, ¿cómo hacer para que sea un punto medio y podamos sobrevivir ahí y permanecer como la campesinada lo quiere? Gracias, Eliezer. Estefanía, frente a este balance que ha hecho Eliezer, ¿crees que hay elementos adicionales por mencionar? Quizás desde AMCOP, desde la zona de reserva campesina de Pato Valsillas. ¿Cómo ven ese balance a este año del reconocimiento de la dimensión ambiental del campesinado? Bueno, yo creo que Eliezer ha hecho un muy buen ejercicio recogiendo. Yo pienso que eso es lo que nos está pasando en todas las zonas rurales. Digamos que hay un acto legislativo que nos da a nosotros un reconocimiento y nos da unos derechos. Sin embargo, pues digamos que no tenemos acciones. No, hasta la fecha no hemos tenido acciones, todo se ha ido en diálogos, acercamientos, pero no tenemos en este momento
algo concreto que digamos, sí, después de el acto legislativo tenemos esto. No, entonces considero que Eliezer ha hecho un muy buen ejercicio, recogiendo el sentir de lo que estamos atravesando. Estamos en muchas gestiones y básicamente estamos a año y medio, no sabemos qué vaya a pasar con el próximo gobierno y no tenemos nada todavía establecido, está todo volando en agendas y compromisos. Gracias, Estefanía. Desde Sintrapaz me comentan que la persona más apropiada para responder a esta pregunta del balance es el compañero Alfredo Díaz, entonces por favor le doy la palabra para que también nos pueda comentar cómo lo ven desde Sintrapaz. Mucho gusto. Si quiere, puede sentarse. Bueno, primero que todo el saludo y demostrar con esto que hacemos parte o traemos intrínseca la dimensión ambiental, porque allí todas las familias campesinas no tenemos el carro y somos solidarios y esperamos que el vecino nos transporte, por eso hemos llegado tarde hoy también. Pero creo que algunos tenemos la razón. Para entender el balance tenemos que referirnos al componente histórico, que seguramente muchos en este auditorio lo manejan, que es lo que nosotros venimos a aportar, pues la interpretación propia del campesinado del Alto Sumapaz y la región, porque aquí estamos hermanados con toda la vertiente del río, incluso con la Orinoquía. Yo vengo hoy de ese sector, de la Orinoquía. Entonces, ¿cómo se interpreta que haya reconocido el Estado colombiano a través de un gobierno toda la lucha de un campesinado para que se incluya algo que, como lo decía Eliezer, tenía que estar expreso? Lo que no se nombra no existe en nuestra cultura. Entonces, si no existía en la Constitución o en ese acto legislativo un reconocimiento expreso de la dimensión ambiental de una población, que nosotros somos comparados ambientalmente como los ríos con el caudal. O sea, el campesinado sin la dimensión ambiental es como un río sin agua. Ahí así de sencillo. Porque de otra manera, ¿cómo pervivimos en un territorio, sobre todo hablando de los 3.000 y más metros de altura sobre el nivel del mar, como nos toca en Sumapaz, si no tuviéramos esa concepción de conservar de la vida? Pues ya en 120 años hubiésemos acabado con eso. Eso era lo que pretendía hacer la gran hacienda Sumapaz. Campesinado se levanta porque además de estar sufriendo los peores vejámenes a comienzo del siglo XX, pues era que estaba viendo cómo llegaron con la industria a un ecosistema que efectivamente lo iba a destruir en muy poco tiempo. Allí existió la trilladora, los tractores, a comienzos de siglo, cosa que hoy los estamos rechazando porque el campesinado se negó a tenerlos. Hoy, para hablar de la dimensión ambiental del campesinado, estamos en una pelea de frente con los inversionistas cultivadores en el modelo del monocultivo de la papa en los páramos. Y estamos siendo amenazados. No nos importa. Estamos en contra de la industria agroturística. Le ponen un poco de apodos ahí, que eco y que agro y que no sé qué cosa. Nosotros le llamamos necro. ¿Por qué? Porque sabemos que un ecosistema, que así como los ecosistemas allá en el sur occidente, o aquí en Pato Valsillas, con quienes hemos tenido que intercambiar, pues son frágiles. No aguantan que una empresa turística lleve semanalmente 1.000, 2.000 visitantes y hagan se establezcan unos equipamientos que rompan definitivamente toda la cadena ecológica de los páramos. Entonces nosotros peleamos de frente. Estas mujeres fueron motivadoras de una gran movilización para decirle a la población colombiana y a algunos extranjeros que en esa época nos encontramos,
que iban a visitar a una de las maravillas que tenemos, digamos que no la, pero la más cercana es la laguna de Chisacá. Con eso estamos diciendo que en ese balance nosotros ya habíamos tomado cartas en el asunto, que hoy lo que estamos mirando desde la zona de reserva campesina, desde la organización comunal, desde todas las otras organizaciones, algo que nos enorgullece haber podido fundar y contar con la Coordinadora Campesina y Popular Defensora de los Páramos Sumapaz Cruz Verde. Ahí estamos exponiendo. ¿Qué le decimos al Estado colombiano? Sencillito. En esa dimensión ambiental, reconozcan nuestros planes de vida consagrados en las zonas de reserva campesina y ampliemos ese modelo para bordear el gran macizo Sumapaz. La selva esta donde está ahorita anidado el mosquito que está transmitiendo la fiebre amarilla, allí en Galilea, también nosotros estamos proponiendo que pues construyamos ahí las zonas de reserva campesina, que esos planes de vida, ante todo, están mirando pervivir por más tiempo en el territorio y hacerlo dignamente. Finalmente, nosotros lo que le hemos planteado, pues, en esta lucha al Estado y a través del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Agricultura, es que esa autonomía campesina, así como lo reconoce ese acto legislativo, pues se dé en la práctica. Nosotros estamos bombardeados, le voy a hablar de la localidad 20, que aquí más de uno la conoce porque ha estado con nosotros allí, pero estamos, digamos, atropellados. Veníamos de una zona de operación militar, lo fue en los años 50 y a partir del 90, y para ninguno es un secreto, que allí se establecieron bases militares de alta montaña sobre el nacimiento de ríos importantes como el Sumapaz o el Río Blanco. ¿Sí? Veníamos de esa operación militar, se dan los diálogos de paz, quedan los problemas que generó el incumplimiento y toda la cultura de guerra que se imbrica en la psiquis de la población, pero ahora estamos en una zona de operación institucional. Tenemos que decirlo así. Entonces nos mandan todas las instituciones, todos los funcionarios, unos más que otros desadaptados totalmente, llegan con propuestas traídas de los cabellos, reúnen a la gente lunes, martes, miércoles, en la mañana, en la tarde, virtual, presencialmente, y la organización campesina quedamos a un lado. Entonces, no se cuenta con la Junta de Acción Comunal. Cuando el presidente de la Junta de Acción Comunal se entera, es que en su vereda va a haber 3 reuniones ese día, y lo están invitando a todas, pero a ninguna. ¿Sí? O sea, porque no hace parte de esa invitación. Esa es una lucha que tenemos. Entonces, ¿cuál dimensión ambiental, cuál dimensión cultural, cuál dimensión histórica, que es la que también hemos peleado, y productiva tiene el campesinado? Pues en este momento lo que se tiene que actuar, y para rematar, es que esa reglamentación de ese acto legislativo tiene que hacerse con la participación, como dice también Eliezer y como dice el acto legislativo, reforzada de la organización campesina. Hay veces se dice así, digamos globalmente, la participación del campesinado. Pues no, algunas instituciones lo interpretan fácil. Entonces es ofrecer un almuerzo, transporte y vayan los que puedan. No, nosotros estamos pidiendo es que sea de la organización campesina. Qué pena que algunos campesinos o campesinas, algunas familias decidan no afiliarse a alguna organización. Afiliados o no, estamos representándolos. Y el Estado tiene que negociar con la organización campesina. Con el campesinado así, digamos, genéricamente, no hay negociación que le favorezca, porque cogen al uno al otro desprevenido de acuerdo a sus intereses, le dice firme acá. Y eso quieren hacer con la delimitación y eso quieren hacer con otros, porque estoy de acuerdo también aquí en lo que se ha dicho,
no porque tengamos el gobierno de nuestro lado, no porque lo hayamos elegido, las cosas cambiaron radicalmente. Hay unas intenciones, pero hay un establecimiento anquilosado de una ideología burguesa, anticampesina, o sea, siguen discriminando a una población que se discriminó históricamente, incluso en la Constitución del 91, y que ahora pues nos damos la pela porque la lucha fue incluso global, porque una lucha de vía campesina para que eso se diera en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Alfredo, por su intervención. Alfredo introdujo un tema que es con el que vamos a concluir el panel. Les voy a pedir a los panelistas que seamos muy concretos y muy concisos en esta última intervención, 1 minuto máximo por cada uno y una. Y es básicamente, como lo decía don Alfredo anteriormente, ya introdujo unos elementos de lo que uno podría llamar pues una agenda ambiental del campesinado. Temas sobre participación reforzada, temas sobre reconocimiento e implementación efectiva de los planes de vida de las zonas de reserva campesina. Entonces yo les traslado la pregunta a cada uno y cada una, brevemente en 1 minutico, si nos pueden decir qué otros aspectos, elementos, acciones prioritarias consideran ustedes que deberían hacer parte de lo que uno podría llamar una agenda ambiental campesina. Entonces les voy dando la palabra, uno y uno. 1 minutico, por favor. Livia. Bueno, ya mi compañero Alfredo dio el abrebocas. No, yo solo diría que este es un campo de batalla aún. Todavía no está plasmado donde nosotros queremos el verdadero reconocimiento del campesinado en Colombia. Por ende, ese reconocimiento tiene que ser interno y externo. Tenemos que ir a nuestros territorios a organizar el campesinado, tenemos que empoderarnos de este acto legislativo porque es propio, porque es nuestro, ¿sí? Y porque es deber de nosotros y la lucha continúa en hacer que eso se materialice en todas las instancias del Estado y que por parte del Estado se reconozca, más allá de ponernos de moda, es que nos reconozca esas dimensiones y sobre todo esa dimensión ambiental. Y para ello también tenemos que mirar algunas acciones internas. Desde Sumapaz, en el plan de vida de la zona de reserva campesina, le estamos apostando a la agroecología, de cómo empezar a transformar esa producción que hacemos para el mercado, monopolizada muchas veces, que solo nos lleva por el rumbo del capitalismo extremo para mirar en la producción más sana, en la producción para la vida, en la producción para llegarle a estas grandes ciudades con alimentos sanos, con alimentos que nos puedan, digamos, dar esa posibilidad de vivir en un ecosistema tan frágil que es el páramo, pero también de vivir aparte de consumir alimentos sanos. Por eso desde la agroecología también esta parte no es solo el tema meramente de producción, sino tiene cuidado del medio ambiente, tema social. Allí en la localidad de Sumapaz se está recuperando una tradición que se había perdido, que es la mano de vuelta, y es el tema de lo colectivo, del trabajo, del convite. Entonces, si tenemos problemas para producir la tierra, voy a unirme con mi familia, con el vecino, con el otro vecino y vamos a estar trabajando finca a finca. Eso se está recuperando en Sumapaz. Por eso hay que ir a los territorios a fortalecer desde lo interno para poder luchar ante el Estado porque el tema continúa. Muchas gracias. Listo. Mira, yo voy a aprovechar, voy a hacer una lectura rápida de lo que tenemos en nuestra agenda ambiental en la zona de reserva campesina del Pato. Entonces, tenemos como primer punto el reconocimiento jurídico y político del campesinado como ambientalista. Esto exige una ley de estructura política
estructuración política pública nacional que garantice el enfoque de derechos campesinos y ambientales, reconocer las formas propias de organización territorial, como las zonas de reserva campesina y su papel en la defensa del territorio y de la vida campesina. Está la soberanía sobre los bienes comunes, que busca garantizar el derecho al agua, a la tierra, a las semillas nativas y a los bosques como bienes colectivos, no como mercancías. Fortalecer estrategias de resistencia frente a los megaproyectos extractivistas y agroindustriales que afectan el ambiente y la vida campesina. Fortalecimiento de la agroecología y la producción sostenible, que busca impulsar políticas públicas que promuevan la agricultura campesina, familiar y comunitaria con enfoque agroecológico y territorial. Reivindicar la agricultura campesina como una alternativa a la crisis climática y ecológica. Justicia ambiental y climática desde el territorio, que busca exigir la participación campesina en la formulación de políticas de adaptación y mitigación al cambio climático. También busca cuestionar los enfoques de mercados como Red Más, que despojan a las comunidades de sus capacidades de gestión ambiental y que actualmente no se encuentran reguladas en el territorio colombiano. Educación ambiental y comunicación popular, promover procesos de formación ambiental crítica desde los saberes campesinos, impulsar herramientas de comunicación comunitaria para la defensa del territorio y la cultura ambiental campesina. Protección a defensores ambientales del campesinado, que busca exigir garantías para la vida y el ejercicio del liderazgo de quienes defienden el territorio y el ambiente desde el campo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que yo haría un llamado en general a la ciudadanía colombiana en sus diferentes roles que desempeñan pues nuestros conciudadanos. Lo primero es que al campesinado creo que sí necesitamos hacer ejercicios, especialmente desde las organizaciones, ejercicios de reflexión profunda sobre la definición y los alcances de la dimensión ambiental campesina, es decir, para que consolidemos puntos de encuentro entre el movimiento campesino para saber a qué nos referimos cuando hablamos de la dimensión ambiental campesina. Creo que eso es muy importante porque entonces si no, vamos a hablar con Minambiente y hablamos una versión, vamos a hablar con la comunidad internacional y hacemos otra versión. Entonces yo creo que es muy importante, el llamado al movimiento campesino es a unificar los criterios, las definiciones y las características de la dimensión ambiental campesina. Eso creo que es importante. Y también a reflexionar, digamos, nuestro papel como, digamos, negativo que estamos jugando bueno, exterminio, no sé cuál sería el sinónimo ahí, digamos, en la disminución de nuestros ecosistemas y en el daño de nuestros ecosistemas también como campesinado. Y eso es un llamado pues a retomar y a no dejarnos consumir por esas propuestas que a veces son impuestas desde las mismas entidades. Voy a poner un ejemplo, lo que nos colocó la Federación Nacional de Cafeteros, o sea, llegó a muchas regiones y era el monocultivo, ojalá que no era ni un árbol. Y después cuando vieron que el campesinado, como que él mismo empezó a decirle, oiga, pilas, como que le tocó retroceder y decir, no, sí, siembren árboles. Ese tipo de reflexiones creo que son importantes hacerlas al interior, también los famosos paquetes. Entonces cuando uno va al almacén y dice, ¿qué tiene bueno para tal? Y eso le dice, échale esta bomba, y eso de una vez, entonces nosotros le copiamos, echémosle la bomba, y ya nos damos cuenta después a los años que ya ni la bomba sirve. Bomba es como cuando uno le echa diferentes fungicidas, insecticidas, sin importar si es bandarroa azul, sino échale de todo, que eso al final le echa de todo y eso se va la enfermedad, más o menos es cuando uno le échale una bomba, uno le dice, ¿ya? Entonces, eso al final, pues las plagas y todo eso generan resistencia y ya ni la bomba sirve. Entonces, como que esos llamados a hacérselos también al campesinado. Yo creo que también es importante mirar el tema de los alcances de la territorialidad campesina. La zona de reserva campesina históricamente tiene el plan de manejo ambiental
Y entonces yo no creo que hasta ahora le hayan financiado el gobierno un plan de manejo ambiental a las zonas de reserva campesina, ni uno. Entonces la planeación, actualicemos y al final ni las corporaciones ni el Minambiente financian esto. Y entonces, ¿qué alcance le vamos a dar a la territorialidad campesina, a las zonas, a los TECAN? ¿Qué queremos? O sea, más allá de esa delimitación, ¿qué le vamos a pedir al Estado? Y nosotros internamente, ¿qué vamos a hacer frente a estos retos de la gobernanza? Yo creo que es importante también decirle a la academia, digamos, como que haga bastante estudios, digamos, de estas prácticas ambientales, porque al final también se vuelven ejercicios justificatorios. Entonces es lo que le llaman la famosa doctrina, es decir, ustedes, los legisladores o los gobernantes, acuden a ustedes para decirle, venga, ayúdenos a ver qué reglamento hacemos sobre el tema, y siempre acuden a la academia. Entonces un llamado a todo esto solidario, a la academia, a las ONGs, a investigar un poco más y a mostrarlo, porque ya lo decía Alfredo, pues lo que no se nombra no existe, y entonces necesitamos que lo vean y que realmente hay una relación directa entre la dimensión ambiental, la dimensión productiva y la vida campesina en general, la cultura campesina. Yo creo que también hay un tema importante que nos toca que hablar con los diferentes pobladores rurales. Ustedes saben que la ruralidad después del 91 nos la dividieron ostensiblemente, es decir, ahora ustedes hablan es de la política diferencial, entonces el enfoque de género, el enfoque étnico, todo ese enfoque ahora, para que lo atiendan a uno tiene que tener enfoque, si no ya el Estado no lo atiende a uno, ¿ya? Entonces, eso nos dividió en la ruralidad, ¿no? Entonces, en la ruralidad, el tema étnico tiene su ruta y el tema campesino pues le ha tocado ir atrás y viendo a ver cómo se abre camino. Y eso ha generado tensiones en muchas partes, incluyendo el tema ambiental, es decir, el manejo ambiental, el tema de la autoridad ambiental. Habrá que hacer una reflexión interna para decir, venga, pues al final el ecosistema, así usted viva para el otro lado, es el mismo ecosistema. O el río, pues aquí, para allá queda resguardo y para acá estamos queriendo zona de reserva, pero el río nos sirve a ambos. Entonces, ¿qué hacemos para unificar criterios? Y porque pues realmente el contradictor no es entre nosotros y no está es por fuera, que está esperando cómo llegar, cual piraña, a devorarnos. Y eso es un llamado también incluso a la consulta previa, porque ahora para constituir zonas de reserva campesina y TECAN, pues están pidiendo consulta previa, y la consulta previa, pues yo sé que es un derecho que se ha ganado el movimiento étnico, pero no se hizo para defender a las minorías sobre una posición dominante, no para que se le aplique a otro sujeto de especial protección. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo tratamos de mediar eso? Y tendremos que hacer un diálogo, pero no una consulta de ese tipo que tenía otra intencionalidad. Eso es para el diálogo intercultural. Y yo creo que al gobierno, a este gobierno importante nos queda año y medio. Entonces uno le podría decir, ¿y qué ha avanzado en términos reglamentarios o en términos de ese reconocimiento de la dimensión ambiental? Yo creo que no hemos avanzado mucho. ¿Ya? Por eso les explicaba el tema de las talanqueras que tenemos para la reforma agraria. Entonces, aún sigue como que Minambiente por un lado y Minagricultura por otro lado, que eso lo planteamos en la COP16. Hubo un pronunciamiento conjunto, pero al final en la cotidianidad no está pasando esto. Entonces, voy a decir que al menos haya una propuesta pues para que los campesinos en áreas de ley segunda puedan acceder a la tierra, es decir, no pensar que esas áreas de ley segunda que tienen una función forestal, digamos, el campesino no lo pueda hacer, o que haya una profundización de la falsa dicotomía entre producción y protección. Entonces yo sí pediría es como que de aquí a corto tiempo le pongamos el ojo a algo, digamos como movimiento campesino, y ojalá el gobierno, que yo sé que está aquí, y pues tratemos de solucionar algo más concreto. Igualmente a la comunidad internacional, yo creo que ese principio de no regresión tiene que mantenerse. Es decir, no podemos seguir de que algunos derechos, y ahora vemos que algunos nos los quieren quitar en el tema ambiental, entonces no regresión.
sino antes acceso a más derechos. Entonces, y eso también es un llamado, porque como que en lo que notamos es como que no están convencidos que las comunidades locales, que no nombran los campesinos, como que no fueran protectores ambientales, sino solamente algunos. Y yo creo que pues eso es para que lo reflexionemos entre todos. Y sí, un diálogo con este gobierno, o sea, ¿qué logramos de aquí a que termine este gobierno? No sabemos qué venga, pero que no sean más planes, sino que sean acciones. Gracias, Eliezer. Para ya dar cierre a este panel, les proponemos la siguiente dinámica. Estamos en términos de agenda muy alcanzados. Sabemos que hay preguntas, cuestionamientos de parte del público, por lo tanto les proponemos lo siguiente. Vamos a tomar 2 preguntas a mano alzada del auditorio, ¿sí? Para cualquiera de nuestros 3 panelistas. Otras preguntas que nos gustaría a nosotros verdaderamente recibir, incluir como parte de las memorias del evento. Alejandra pues va a repartir algunas fichas para quienes no alcancen a hacer la pregunta directamente al panelista, y con eso daríamos cierre a esta parte de la agenda. Entonces, no sé si alguno o alguna quiera hacer alguna pregunta, alguno de estos 3 panelistas puede levantar la mano, le pasamos el micrófono y la hacemos. Allí hay uno, ¿y hay alguna otra? Bueno, voy a llevar entonces Muchas gracias. Me presento, soy Constanza, de la Huerta Ecológica Tierra Verde en Tenjo. Llevo 30 años haciendo agroecología y manejo el diálogo de saberes, incluyendo obviamente ancestralidad en ese conocimiento tan sabio para poder lograrla, la salud en la huerta. Entonces, trabajamos un equipo de trabajo con 3 campesinos de origen que trabajan conmigo, y ahí elaboramos, como estamos haciendo ese impulso al banco de semillas, con el conocimiento que ustedes grandiosamente han acumulado a través de las historias de Colombia y el mundo, porque son 12.000 años de agricultura. Entonces, que tenemos la humanidad ya recogida para una experiencia vasta, para que nos tengamos en esas raíces que queremos recuperar y caminar sobre esa recuperación de la memoria, que realmente… Entonces mi pregunta concreta también va al agua. En Tenjo, Tabio, nos estamos uniendo 3 municipios en esas tareas precisamente este sábado tenemos una minga agrícola ancestral que ya llevamos desde el 2017 realizando la recuperación de la huerta campesina, con esas raíces indígenas que allí anidan, pero estamos desempolvando como la memoria para realmente en el hacer de la huerta. Vamos a montar una huerta en una escuelita que nos esperan con semillas nativas propias que algunos de nosotros guardianes ya tenemos. Entonces, un tema fundamental que tenemos en ese conversatorio es el agua, y el sabedor Rodrigo Yason nos va a acompañar a contar esa historia. Su apellido es muisca de origen. Siguen levantando la palabra y recogiendo esa memoria, y nos cuenta la historia palmo a palmo, cómo eran los acueductos veredales en gobernanza del agua de la comunidad. Entonces pienso que eso es un punto que no escuché, me disculpan haber llegado tarde, pero entonces no sé si se tocó ese punto que inquieta muchísimo, cómo en las manos de nosotros mismos del territorio podemos darle un impulso, una recuperación de esas fuentes. Yo practico en mi cultivo recuperación llamamos los caminos del agua, que es un sistema hídrico muisca, digamos, y prehispánico, antes de la llegada de los españoles, que la sabana era inundada, entonces se practicaba esa convivencia con el agua. Entonces es fantástico. Yo lo apliqué en mi huerta hace 30 años y me funciona un sistema hídrico que mantiene cierta humedad, digamos, porque los caminos recorren la huerta y después se acopia. Es cosecha de agua lluvia. Entonces, bueno, pongo esa palabra en la importancia del agua y cómo desde el territorio, en la comunidad podemos recuperar esos espacios que inclusive hacemos senderismo de turismo, por decir que puede servir para descubrir esos usos.
de la comunidad para lavar la ropa, cómo la copiaban, cómo la volvían a reutilizar, cómo aplicaban la economía circular desde entonces, en el reciclaje, en la recirculación de los insumos propios digamos que nos abastecemos de nuestros propios insumos que producimos en nuestra propia región, con las semillas propias de la región, y que sea el agua otra vez, porque obviamente la construcción y las flores que inundaron este sector, pues han acaparado el agua, ¿sí? Ahorita Coca-Cola en la Calera, por decir, pero entonces pienso que en el territorio recuperar esa gobernanza del agua en las comunidades. Gracias. Gracias. No sé si alguno o alguna quiere hacer alguna mención específicamente frente al tema de la gobernanza del agua, que fue la intervención que se hizo, y ya con eso pues daríamos cierre a la actividad. Bueno, para responder cómo desde el territorio estamos aportando al cuidado del agua, yo pienso que algo que propuso el presidente, que es el ordenamiento alrededor del agua, donde actualmente hay como 13 municipios priorizados para esto. Nosotros, digamos que desde la dimensión ambiental del campesinado se viene avanzando históricamente en la protección del agua, y desde la zona de reserva campesina actualmente estamos desarrollando una estrategia de zonificación ambiental que busca hacer todo el tema de zonificación y planificación alrededor del agua para garantizar. Nosotros estamos ubicados en la cuenca alta del Caguán, entonces pues digamos que básicamente somos los custodios de esta zona, y precisamente por eso en este momento estamos trabajando en el fortalecimiento de los corredores biológicos. Y bueno, para quienes no conocen la zona, nosotros pues digamos que somos a nivel nacional, nos han reconocido como una experiencia positiva en conservación de rondas hídricas. Entonces hemos venido haciendo un ejercicio histórico para la protección del agua, que finalmente es la misma vida para el campesinado y todos los que habitan este planeta. Frente digamos al cuidado del agua, a la gobernanza, existen muchas experiencias, como la cuenta la compañera Marta, en muchas partes. Es decir, la siembra de agua, eso es verdad. Es decir, cómo hacer que recuperemos ciertas áreas geográficas que volvemos a reforestarlas y que posteriormente surge, digamos, antes son nacimientos que ya se están perdiendo, se compran, la misma gente los compra, o sea, las mismas juntas de acción comunal las compran, las vuelven a reforestar, y eso sale después agua que le evita gastos al Estado, porque un acueducto trae lo de 40 kilómetros, a usted tenerlos ahí a 1 kilómetro, pues haga costos y genera autonomía y gobernanza. Eso seguramente en las experiencias de la tarde en cada uno de los grupos lo van a expresar. Allá en nuestro territorio hay un tema del monitoreo de especies. Eso es muy importante también que lo explicarán, es decir, cómo no solamente son los biólogos estudiados y en la academia, que también lo hacen muy bien, pero sino también el campesino cómo hace monitoreo de sus especies. Y lo puede hacer científicamente, porque hay muchos jóvenes campesinos que han estudiado y han regresado. Entonces, mostrar cómo protegen especies endémicas y le hacen monitoreo, ya aves, ranas, el oso, todo esto que hay por allá, pues eso también espero que lo puedan escuchar en la tarde, sobre esos ejercicios de monitoreo que lamentablemente, y son sin recursos prácticamente, no es que financie la WWF ni nada de eso, sino que es el campesino ahí bien juicioso con su comunidad. Bueno, muchas gracias a Eliezer, Estefanía, Livia, don Alfredo, que también había intervenido. Damos cierre al panel. Les agradezco mucho. Ojalá podamos seguir trabajando estos temas en el día. Bueno, muchas gracias por la atención de todas, todas. A las personas que nos están viendo en vivo también, muchas gracias por estar conectados.
Queríamos comenzar con este panel porque generalmente las comunidades hablan al final, primero las entidades, después las comunidades. Y esta vez queríamos que todos escucharan primero lo que tienen por decir ellos y ya después los otros podemos hablar. Estamos, como ustedes saben, cortos del tiempo, el tiempo es el enemigo de estos encuentros y ya tenemos refrigerio. En este lugar no se puede comer, entonces el refrigerio está afuera del salón, del edificio. Entonces les vamos a pedir que por favor, son las 10:36, por favor a las 10:46 estemos todos acá para seguir con la siguiente mesa. ¿Listo? Por favor. Y a los que están viéndonos en 10 minutos volvemos.